Muy buenas tardes, compañeros y demás que nos escuchan. En este momento les voy a compartir una experiencia dentro de un trámite declarativo. Nos vamos a centrar a hablar de la etapa procesal de juzgamiento, que es la expedición de la sentencia. ¿Qué debemos tener en cuenta para tener éxito dentro de la demanda o éxito de la apelación? Es importante tener en cuenta que al momento que nos encargamos de un caso, abrir un expediente o una carpeta de investigación. En esta carpeta de investigación lo primero que debemos tener es la narración de los hechos que nos trae nuestro cliente. Posteriormente nos tenemos que concentrar en la elaboración del problema jurídico. Después que ya tenemos elaborado el problema jurídico, nos centramos en proyectar o preguntarnos qué pruebas debo recaudar para probar el problema jurídico. Posteriormente que ya haya recaudado todo material probatorio, lo que son pruebas documentales, escuchar a los posibles testigos, material fotográfico, si es necesario, he determinado si es o no es necesario las pruebas periciales. Posteriormente paso a recaudar o buscar en la página web, en las bibliotecas jurídicas o donde encuentre la información sobre la normatividad aplicada, la jurisprudencia y la doctrina que me puedan servir para apalancar el proceso o para demostrar el problema jurídico planteado. Cuando ya tenga todo este material probatorio, paso a elaborar la demanda. Como ya todos conocemos, tiene una etapa escrita y una etapa verbal. Presentada la demanda, notificada, trabada la litis, haber pasado la etapa probatoria, pasamos a la audiencia de juicio. ¿Qué debemos tener en cuenta en esta audiencia de juicio? Tal como todos lo sabemos, una sentencia judicial debe, conforme a la normatividad, debe tener primero en sus consideraciones, debe iniciar exponiendo el problema jurídico a resolver, un examen exhaustivo de todo el material probatorio llegado al proceso, los razonamientos legales y constitucionales y doctrinarios que el juez tendrá en cuenta para resolver el caso. Posteriormente hará una conclusión y expresará, en esa conclusión expresará si conforme a todo el material probatorio y la normatividad se va a acceder a las pretensiones o no se va a acceder a las pretensiones, y si se accede a las pretensiones, ¿de qué manera? Posteriormente hace la sentencia o se encuentra en el resuelve. Debemos tener o estar muy concentrados en el resuelve. ¿Por qué? Porque muchas veces, y a mí me ha pasado, y muchos compañeros, que en el resuelve, efectivamente, cuando nosotros conocemos que vamos a tener una sentencia favorable, nos desconcentramos. Entonces, cuando se da el resuelve o la condena, hay muchas veces que algunas de las pretensiones que se solicitó en las consideraciones sí se pronunció su procedencia, pero en el resuelve no se condenó. Después viene el problema jurídico para hacerlo realidad o digamos cobrar o que se reconozca ese derecho, teniendo en cuenta que en este caso sí se pronunció que efectivamente en las consideraciones se iba a reconocer una pretensión y no se condenó, se está violentando el principio de congruencia. Este principio de congruencia, si la sentencia se notificó en estrados, inmediatamente debemos manifestarle al juez que se está violentando el principio de congruencia y se solicita para que subsane el señor juez dentro de la misma audiencia.
Si la sentencia se notifica por escrito dentro del periodo de la ejecutoria, debemos tener en cuenta para subsanar solicitar esa subsanación si se está violentando el principio de congruencia. Ahora también, ¿por qué la importancia de la carpeta de la investigación? En ella encontramos todo el fundamento, como también en la demanda. Esto permite de que nosotros conozcamos el problema jurídico, los hechos en los cuales planteamos, la jurisprudencia, la normatividad y la doctrina que se tiene para que se reconozcan nuestros derechos. Tal como se dijo anteriormente, si en el evento de que la sentencia sea en contrario, entonces debemos estar concentrados para determinar en cuál etapa o contextos que debe contener la sentencia el señor juez cometió el error, con el ánimo de hacerle esas observaciones al juez o esas inconsistencias en el cual no estamos de acuerdo, tal como lo indica nuestro Código General del Proceso. En el momento de la notificación de la sentencia, si no es contraria y que necesitamos apelar, expresamos nuestro inconformismo indicando, ejemplo, que no estamos de acuerdo porque no se hizo una apreciación integral de la prueba, por cuanto un testigo no se tuvo en cuenta dentro dentro de las consideraciones, o se aplicó una normatividad que no está actualizada, o una jurisprudencia que está desactualizada. Así, compañeros, les dejo esta experiencia para su conocimiento y expresen sus observaciones a este tema. Gracias.